Rara vez nuestros datos son estáticos. A veces puede ser muy importante ver cómo los datos han evolucionado con el tiempo. Para esto, SQL Server 2016 agregó una nueva característica que se conoce como tablas temporales. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez explicaremos cómo se comportan, cómo trabajan las tablas temporales en SQL Server 2016. Las tablas temporales en realidad se componen de dos tablas, una para los datos actuales y otra para los datos históricos. Los escenarios comunes para el uso de tablas temporales incluyen consulta de datos a partir de un punto determinado en el tiempo, proporcionar normativas de auditoría, implementación y determinación de dimensiones que cambian lentamente, y otra opción también puede ser revertir una tabla al último estado bueno conocido. Vamos a usar de ejemplo mi base de datos ciudadano y sobre esta vamos a crear la tabla Customers, la cual desde un inicio ya tengo preparada y pensada para trabajar con versiones. Cada tabla temporal tiene dos columnas definidas explícitamente, cada una con un tipo de datos datetime2. En este caso, sysStartTime y sysEndTime. Estas columnas se conocen como columnas de periodo. Son de uso exclusivo para el sistema para registrar el periodo de validez de cada fila cada vez que la fila se modifica. Además que debo de activar la característica de System Versioning en ON. Así que en este caso vamos a ejecutarlo. Vamos a ver cómo ha sido creado. Y en este momento quiero mostrarles gráficamente que es fácil de identificar una tabla temporal o conversiones, ya que pues el icono va a tener un relojito y si expandimos va a tener dentro su tabla de historial. Ahora, es posible decir, bueno, aquí está creando una tabla completamente nueva y pues eso es fácil, pero atención, también podemos agregar a nuestras tablas existentes las columnas para manejar el periodo de datetime2 y modificarlas para convertirlas en tablas versionadas. Así que, tomando de ejemplo mi clásica base de datos Norwin, vamos a modificar la tabla Customers y como necesitamos los mismos campos para fabricar su tabla de historial, vamos a hacer clic derecho, Create To. Vamos a elegir una nueva ventana de editor de consultas y tenemos el script que origina la tabla Customer, solo que ahora la llamaremos History. Y adicionalmente de los campos con los que ya contamos, necesitamos dos campos más de tipo datetime que serán los que manejarán el periodo. Así que listo, ejecutamos y tenemos ya nuestra tabla Customer History. Ahora vamos a modificar la tabla Customers agregándole también los dos campos de sysStartTime y sysEndTime. En este caso lo único especial es que le estamos agregando un valor predeterminado, pero nada más. Así que lo vamos a modificar y listo. Lo único que nos hace falta es crear el vínculo entre la tabla Customers y la que será su tabla de historial. Para esto volvemos a utilizar un alter customer set, en este caso system versioning
Aquí se tiene que colocar un nombre de 2 partes. Y listo. Lo ejecutamos. Y está creada la tabla de historial para nuestra tabla Customers, que ahora ya muestra un iconito con un reloj y su tabla está versionada. Podemos ahora efectuar algunos cambios sobre nuestra tabla Customers. Vamos a hacer un primer cambio. Vamos a tener que hacer más corto el nombre para que no se trunque. Ahora sí. Vamos a hacer otro cambio. Listo. Luego de ejecutados estos cambios, si nosotros nos movemos hacia nuestra base de datos Nordwind, vamos a ver que ya tiene creada la tabla Customer History. Y esta tabla Customer History, si le hacemos una consulta, mostrará los datos que ya fueron modificados. Y en este caso indicará en las columnas SysStartTime y SysEndTime la fecha de modificación. Tenemos 22 filas en este caso. Si nosotros en este caso volvemos a regresar los datos, con un par de nuevas actualizaciones, si regresamos y ejecutamos nuevamente nuestra consulta, ahora ya tenemos 22 datos y ha registrado nuevamente cambios. En un nuevo horario. Detalles a tener en cuenta. La tabla temporal debe tener una clave principal definida. Las tablas históricas no pueden tener restricciones como llave primaria, llave foránea, constraint. Los comandos insert, update, delete no pueden hacer referencia a las columnas SysStartTime o SysEndTime, las que manejan el tiempo. Truncate Table no se admite mientras esté activado el control de versiones. No se permite la modificación directa de los datos en una tabla histórica. Los triggers instead of no son permitidos en la tabla actual y la tabla histórica. Y los trigger after son permitidos pero solo en la tabla actual. Tampoco es permitido el comando replication, que es permitido limitadamente para algunas propiedades de los objetos de datos en contexto. Esto es lo que se puede decir sobre tablas temporales en SQL Server 2016.